Por aquí se accedía al mirador de la cola de caballo del monasterio de Piedra. La Dana se ha llevado por delante caminos, muros y todos los puentes del parque, así que completar la ruta es imposible. Las praderas están cubiertas de lodo que hay que retirar. Las máquinas abren paso y toca evaluar si ha cambiado la forma de las cascadas. La orografía en algunas zonas también se ha visto modificada, pero bueno, eso es la naturaleza, a veces destruye para crear, y para crear también pues cosas incluso a veces más bonitas. Por eso en ese aspecto estamos optimistas que en un futuro quizá algo lejano pues podamos volver a disfrutar. Es un enclave que atrae cada año a miles de visitantes. Los daños son cuantiosos y por eso piden ayuda a las administraciones para reabrir cuanto antes. El desbordamiento del río Piedra provocó destrozos en otros municipios como Zimbaya. La carretera a Nuévalos continúa cortada y los vecinos siguen haciendo inventario de daños en viviendas, en campos de cultivo. Tuberías y las cosas y las acequias, a ver lo afectadas que estaban. Claro, todo eso es de la comunidad de regantes, son cosas particulares. Y entonces iremos viendo a ver hasta dónde llega el Gobierno de Aragón para complementar. Y mientras se afanan en limpiar los muebles y herramientas que han podido salvar.